Hola a todos, buenas noches, nuevamente por aquí, para, compartir un momento con ustedes y poder responder algunas preguntas sobre diferentes temas. Esta vez ha tocado por el tipo de preguntas, un poco sobre lo que es espiritualidad, por ahí un poquito de meditación, y también hay preguntas que tienen que ver con la parte paranormal que vamos a ir descubriendo que muchas veces no necesariamente es. Bien, Flor Ángel el día de ayer me preguntó, ¿cómo puede ayudar a Reiki en esta cuarentena a tantas personas que sufren ansiedad y depresión? Bien, si te digo específicamente sobre Reiki, vamos a limitarlo a un grupo pequeño, porque no todos son practicantes de Reiki y pues en estos tiempos no se puede asistir a sesiones de Reiki propiamente, porque bueno, hay pautas, normas y temas de seguridad que hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a, ¿qué te parece? A cambiarlo un poquito de no hablar sobre Reiki, sino tal vez sobre la meditación, ¿ya? Que es una parte, porque también se hace meditación en Reiki. Entonces, ¿cómo puede ayudar a las personas que sufren ansiedad y depresión? La meditación es algo que todos pueden hacer. El Reiki se limita a los que son practicantes de Reiki. Entonces, por parte de la meditación, lo que buscas es, como ya te lo dije el día de ayer, entrar en armonía con el entorno, con tu situación, con tu persona, con la energía de tu entorno, entrar en armonía con los elementos. Y esa búsqueda de armonía va a generar sensación de paz y relajación. Y con el tiempo, porque no es en la primera meditación, vas a aprender a asimilar las situaciones de forma diferente. Bien. La práctica de la meditación, como muchas otras disciplinas, lo que te va a dar es tranquilidad. En esa tranquilidad uno puede pensar de forma eh, más relajada, de forma más, con más sabiduría muchas veces, porque a veces los problemas y las situaciones que están en nuestro entorno nos alteran, nos alborotan un poco las ideas y no atinamos a dar una acción o una respuesta adecuada ni hacia otros ni hacia nosotros mismos. Entonces, eh, hay muchas personas que sufren de ansiedad ahorita, sí. El simple hecho de no poder salir a la calle, hay personas que no lo toleran, pero desgraciadamente tienen que hacerlo, hay una orden que está dada. Y también, claro, tiene que ver con la seguridad de las personas. Entonces, lo básico ahorita es, claro, las personas no pueden salir a la calle. Eso ya genera una ansiedad. El no saber cómo están a veces los familiares o los que no pueden comunicarse genera otro tipo de ansiedad. Hay muchos factores que ahorita están generando preocupación, ansiedad, depresión. Yo les diría, practiquen un momento de relajación. La meditación la pueden usar, les va a servir de mucho. ¿Ya? El día de ayer creo fue, les expliqué una forma de hacer meditación muy simple. Yo creo que eso va a ayudarle bastante. Ahora, ¿qué puedo hacer para no caer en ansiedad y en depresión? Es salir, aunque a veces puede serlo, salir del rol de víctimas a pesar de la situación. No ser tan pasivo. Ahora, ¿qué hago? Hay personas que no tienen, por ejemplo, para comer, que están pasando dificultades. Entonces, ¿qué hago a pesar de eso para contribuir? A veces contribuyendo viene la respuesta al resto, ¿no? Si tengo algo que compartir, ¿cómo puedo compartirlo con los demás? ¿Cómo practico la solidaridad que va a generar un tipo de agradable energía hacia mí? Eh, ¿Cómo comparto con los demás mensajes, por ejemplo? Es otra forma. Usando la tecnología, ¿cómo transmito amor a las demás personas? No solo pensando, el que está ansioso por lo general mucho piensa en sí mismo y aún pensando en otros con relación a sí mismo, ¿sí? Pero el pensar en los demás, el accionar para los demás, el saber que estás haciendo algo por los demás, también, aparte de distraer tu mente en una actividad o en algo que quieres hacer, va a generar un tipo de energía que te va a ayudar automáticamente, ¿ok? No es solo sentarse a esperar a ver lo que viene, hay que ver y ser partícipes de los cambios para bien, no solamente hacer la meditación,
Ok, la meditación te va a ayudar definitivamente, va a relajarte, te va a sentir en armonía, en calma. El que practica Reiki, el practicar su auto Reiki también le va a servir. Pero también hay que ser parte y accionar como persona para ver qué hago por los demás. Desde las cosas tan básicas como es cuidar a mi propia familia dentro de casa, cuidarme a mí mismo, pero también activar lo que es la solidaridad, lo que es el bienestar común, el ayudar a otros, el apoyar de la mejor manera. Entonces, hay acciones que generan una energía que te hace dejar de ser o sentir la ansiedad o la depresión que puede sentir una persona que es víctima. Pues dejo de serlo. Me convierto en alguien que acciono, en alguien que voy a hacer algo por los demás y por mi familia y por mí mismo también. Entonces me parece que hay que ser más activos que pasivos ante esas sensaciones de ansiedad y depresión. Bien, Oti me dice, ¿es importante pedir protección antes de iniciar una meditación? En el Reiki, sí, a los practicantes de Reiki siempre se pide permiso, protección y guía. Eso es básico. Las personas que no practican el Reiki y lo hacen por meditación, claro, pueden pedirlo a quienes cada quien en su creencia particular religiosa o espiritual crea. Finalmente, cuando entramos en un estado de meditación, pues estamos muchas veces, por uso de dones, podemos tocar un poco el otro tipo de plano. Puede pasar, ¿sí? Entonces, es bueno el pedir protección a Dios, a los ángeles. Bueno, cada quien tiene su forma. Nunca está de más eso. Angélica Chacón me dice, desde mañana habrá lluvia de estrellas fugaces. ¿Influiría esto en la meditación nocturna? La verdad, no soy especialista en eso, pero no lo creo. Todo el tiempo, sea de día o de noche, la Tierra está con constantes fenómenos, eh, ¿cómo se dice? Tectónicos, de energía, el Sol constantemente tiene explosiones, estrellas fugaces pueden pasar y ni cuenta nos damos. Hay un montón de cosas que pasan en nuestro entorno. Y todos los días, mañana, tarde, noche, personas que hacen su meditación. Entonces, no creo que eso vaya a influir en una meditación que quieran hacer, salvo que quieran salir a la terraza pues a ver la lluvia de estrellas y obviamente no van a hacer su meditación. Pero si deciden hacerlo, no creo que vaya a haber mayor problema o esto lo vaya a alterar. Es parte de la naturaleza y de alguna manera cuando meditamos, pues estamos siendo armoniosos con la naturaleza también. Entonces no creo que haya problema en eso. Bien, hay otra persona pues, por WhatsApp me pone, y esto ya es un poquito entrando al tema que puse aquí como título, ¿no? El tema paranormal. Realmente no es paranormal, yo lo llamaría desconocido para muchos, ¿ya? Y a veces desinformado para otro grupo también. Este tema está muy influenciado por las creencias personales, particulares, por tradiciones, eh, por diferentes tipos de creencias que puedan tener de acuerdo a las diferentes culturas, por ejemplo. Entonces hay mucha influencia de muchas personas sobre alguien para a veces tener, por ejemplo, problemas con ese el temor, ¿no? O de repente alterarse mucho por este tipo de temas. Entonces, eh, decidí tomar las preguntas que me hicieron porque sí es un tema interesante, ¿no? Creo que en mi casa hay una entidad, escucho ruidos de cosas que se mueven, sobre todo en las noches. ¿Qué hago? Me dice. Bien. Ahora, lo primero que hay que hacer en esto es mantener la calma. Porque cuando no mantiene la calma, nuestra imaginación, nuestra mente puede volar súper lejos. ¿Sí? Eh, y cuando mantienes la calma, pues lo que vas a hacer es, ¿qué hago ahora? Pero un qué hago no con temor, sino, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo recurrir? Ahora, si la persona es una de la casa la que está percibiendo esto, es muy posible que esa persona sea sensible a algo
que puede ser una carga, por ejemplo, una carga electrostática o electromagnética, ¿ya? Entonces, he ido, por ejemplo, a algunos lugares, por ejemplo, uno de los casos, en que el chico decía que no podía dormir, sentía ruidos, que sonaban cosas, y bueno, a veces uso varillas de radiestesia, que más lo uso por la persona que me acompaña que para mí, pero la uso. Y siempre daba a una de las paredes. ¿Y qué había en esa pared? Tenía un televisor pantalla gigante, equipo de música, computadora, router, todos los aparatos electrónicos habidos y por haber conectados por la parte de atrás uno con otro, ¿sí? Y dormía con toda esa carga eléctrica en su pared. Entonces, después de revisar toda la casa, nos dimos cuenta que esa pared con todo ese tipo de aparatos generaba una carga y a la hora que la persona iba a dormir, pues sencillamente le causaba un malestar físico, un malestar general, no podía dormir tranquilo. Recomendación que fue para esa persona y que definitivamente cambió todo es coloca una llave, así como haces todas las conexiones que hizo por detrás, coloca una llave general para todos tus equipos y cuando vayas a dormir, desconéctalos. Se acaba la carga eléctrica, se acaba el campo electromagnético y sencillamente la persona descansa tranquilamente. Y funcionó. ¿Ok? Entonces, la persona sensible puede ser muy sensible también a este tipo de carga. Y a veces no se trata de ninguna entidad, no se trata de un ser espiritual ni nada, sencillamente es carga acumulada. También a veces puede ser que hay ruidos propios de la casa, tuberías, goteo que en los caños, en los inodoros, que normalmente durante el día no lo escuchamos, pero durante la noche, cuando todo está en calma, pues se hace presente todo ese tipo de ruidos. Entonces hay que primero descartar este tipo de cosas. Hay que hacer un descarte de esto. Ahora, puede ser que también esa persona que es sensible en este caso pueda detectar a lo que es una entidad que está en lo suyo. Hay entidades que no son, a ver cómo se le podría decir, activas. Significa que está en su mundo privado, en su mundo particular. A veces, por ejemplo, dicen, vi a una persona pasar por una pared. Es muy común eso, no solo pared, o el ropero, el X, ¿cómo se dice? X cosas materiales. Y una persona pasó por la pared. Ese, por ejemplo, es un tipo de entidad que suele estar en lo suyo, pero si alguien es sensible y tiene la capacidad, puede percibirla, verla, escucharla, etc. ¿Por qué en lo suyo? Porque es muy posible que ahí por donde pasó antes, tiempo pasado, estoy hablando, no existía una pared. Tal vez un patio, un jardín, una habitación diferente, o sencillamente no había nada. Era terreno vacío. Entonces hay entidades que están en su propio mundo, a veces repitiendo secuencialmente algo que significó mucho en su tiempo de vida. Esta entidad no genera ningún tipo de problemas, ¿no? Y seguramente una persona que no es sensible ni cuenta se da que está ahí. Pero hay muchas personas que tienen capacidades y no lo saben. Y de vez en cuando fluyen esas capacidades y pues tienen ese tipo de experiencias. Bien. Bien. La otra alternativa es tener una entidad de alguien que vivió en un tiempo determinado y que está activo. Ahora, este es un tipo de entidad diferente. Este tipo de entidad tiene contacto con este plano actual y interactúa de alguna manera. ¿Ok? Entonces, con este tipo de entidad lo que se tiene que hacer es un trabajo en el que, uno, se armoniza la casa, dos, se armoniza las personas conversando con todos los integrantes de la familia, y tres, se le invita a pasar a otro plano. ¿Ok? Vamos a ir por partes para después organizarlo bonito. Bien, lo otro es tener un ser negativo. Le podemos llamar, depende de la creencia de cada uno, de diferentes formas. Entidad negativa, ser negativa, demonio. Puedes darle el nombre que gustes dependiendo de la creencia que cada uno tenga. Eso sí es un poquito más fastidioso.
es un poco más fastidioso, porque casi siempre está ligado a algo de las personas que están en el momento en esa casa. De repente personas que tienen problemas, de repente situaciones que generan demasiada carga negativa en el espacio, y este tipo de entidades vienen y se alimentan de eso. Se alimentan y es retroactivo, no se alimentan y se forma un círculo y generan, propician situaciones en las que las personas reaccionan de forma negativa, vuelven a soltar energía negativa y se vuelven a alimentar de eso y así genera un círculo vicioso. Bien, ahora, estas son alternativas que le he dado que pueden pasar y por lo general las personas sensibles de una casa lo detectan, salvo en la que hay una actividad de un ente que está activo o de una entidad negativa. Dentro de los entes activos hay los que son, entre comillas, pues tranquilos, tienen de repente una situación de aprendizaje, de repente una situación emocional que los aferra o algo material. Casi siempre cuando se quedan por acá la entidad espiritual es porque no practicaron el desapegarse, tienen apego a algo, que puede ser espiritual, que puede ser, emocional, que puede ser a la materia, a una persona, a una situación que quedó en el tiempo grabado. Sí, pero también hay entidades que están, que no es que sean malas, que no que sean negativas, pero están perturbadas, porque bueno, la experiencia de vida que tuvieron fue fuerte, fue negativo en sí, entonces se quedan encerrados en esa parte negra, oscura de su vida. Entonces pueden ser entidades perturbadas que generan incomodidad, que generan una situación negativa en la casa. Bien, entonces, ¿qué hago? En la medida de lo posible, consultar con alguien que esté en el tema que los pueda ayudar. Primero, va a hacer seguramente una investigación para ver qué es lo que genera el problema. Por ejemplo, un día fui a una casa que aparentemente la casa estaba bien, todo estaba perfecto. Y fui detectando espacio por espacio, cuarto por cuarto, habitación por habitación. Busqué closets, fui con las varillas buscando y buscando o percibiendo, hasta que me encontré una caja. Era una caja con un tanque de guerra todo de metal, esos antiguos de hace 50 años, todavía pilas, funcionando. ¿Y qué había pasado con este tanque? En esa casa había una entidad que normalmente era una entidad inactiva, que estaba en lo suyo. Pero cuando llegó ese tanque de hace 50 años, la activó, porque le generó una sensación que equivaldría a decir emociones con respecto a su niñez. Y comenzó a haber toda una actividad en la casa a partir de ese momento. ¿Sí? Más luego, cuando ya detectamos eso, a la persona le recomendé llevar el tanque de juguete a otro sitio. ¿Sí? Ya él decidió llevárselo a la casa de su mamá y todo pasó. Se acabó el problema. O sea, miren cómo un tanque de juguete que entra a esa casa de hace 50 años activa a una entidad que estaba en lo suyo. Sin embargo, activó esa entidad porque le generó una sensación emocional o equivalente a una sensación emocional que le trajo un recuerdo del pasado. ¿Cómo se pueden dar las cosas? Pero todo eso se ve con investigación. Y de acuerdo a esa investigación y con búsqueda de evidencias, que a veces puede ser tipo fotográficas o, ¿cómo se llama?, auditivas o con instrumental, pues uno puede determinar qué es lo que va a hacer, ¿no? También en algunos casos se puede pedir, de acuerdo a la creencia de la persona a la que se está yendo, pues que traiga un sacerdote si tiene que bendecir la casa, y hay infinidad de cosas que se puede hacer realmente. Pero la pregunta que también me hacen acá es, ¿cuándo pido ayuda? Y uno debe pedir ayuda cuando lo que está pasando en la casa va a generar o comienza a generar un problema, sea físico o psicológico en los integrantes de la familia. Porque, por ejemplo, comienzan a pasar cosas y una niña comienza a tener pánico, pues obviamente hay que hacer algo, ¿sí? Y en primera instancia yo le diría, pues, acudir a un psicólogo, porque las entidades hacen lo suyo, pero siempre está de la mano con
con problemas o situaciones que no se están manejando bien en casa. En todas las experiencias que yo he tenido, donde he ido a casas, había algo disfuncional ahí. Y claro está, si hay una entidad negativa que es atraída por eso, colabora con que pasen diferentes situaciones. Entonces, es bueno pedir ayuda en cuanto vean que algo está generando un malestar físico ya a las personas o alteraciones emocionales o psicológicas. Y lo mejor es ir pues al profesional del área que corresponde. Muy aparte de pedir a alguien que sepan que esté especializado en esto, que trabaja con esto, que vaya y dé una revisada de la casa y ver qué podría estar pasando. Es una cuestión de descartes, ir descartando cosas, porque no necesariamente tiene la culpa una entidad negativa. A veces le echamos la culpa a la entidad negativa de algo que realmente es culpa nuestra. A veces nosotros cargamos la casa, no es la entidad negativa la que carga la casa, somos nosotros. Somos nosotros los que convertimos los problemas en carga negativa. ¿Ok? Y a veces la solución está en nosotros mismos. Está en llevar luz a nuestra casa. Está en generar una energía positiva en nuestra casa. Las entidades están por todos lados. Siempre van a estar. ¿Ya? Y claro, cada uno, yo mismo diré, espero no quedarme acá como una entidad fastidiosa alguna vez. Pero están las entidades por todos lados y se atrae hacia el lugar donde se sienten cómodos o saben que se van a alimentar de un tipo de energía. Alguna vez hace muchos años, porque ya no lo percibo, acá mismo en mi casa había un niño y hubieron situaciones que en un momento nos hizo gracia con mi esposa, porque estaba presente y a veces me gusta dialogar con una entidad cuando la puedo detectar o percibir. Y mi esposa me dijo, ¿con quién hablas? Y le digo, bájate de esa escalera y la escalera se mueve. Y claro, mi esposa creo que dijo, no, mejor no me lo digas más, ¿no? Pero esta entidad, ¿por qué estaba acá? Porque estaba aprendiendo. No era negativa nada, pero estaba aprendiendo, estaba borrando su chip con respecto a una experiencia negativa que tuvo con una experiencia similar, pero positiva. Y yo creo que en su momento él lo ha cumplido y sencillamente se ha retirado, porque ya no lo percibo en el lugar. Enhorabuena. Pero así como esa entidad que se atrae por una situación, hay muchas entidades que llegan a atraerse por situaciones similares, que sean negativas, positivas. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de llenar de luz nuestra casa. Y no me refiero a luces prendidas, sino a llenar de amor nuestra casa, a llenar de comprensión nuestra casa, a llenar de oportunidad de crecer en sabiduría en nuestro hogar, en familia incluso. No solo de forma individual, porque basta que uno no esté bien y es más que suficiente para dar apertura a algo. Bien. ¿Qué me preguntan por? Mira, Angélica, ¿por qué como un reloj me despierto a las 3 a.m.? Y no sé, esa es una de las respuestas a las que se me haría bien difícil responder. No me gusta relacionar las actividades con horas exactas. A veces puede ser, y tendría que calcular de repente a qué horas es que cenas, o cuánta agua tomaste antes de dormir. Hay muchos factores, no lo sé, pero tal vez está programado tu cerebro para despertar a esa hora. Tendrías que analizar bien qué es lo que está pasando. No se puede decir automáticamente que es por entidades o por energía que es 3 en punto AM que te despiertas. Ahí tendríamos que hacer como una serie de preguntas tipo test para ver si hay un factor que hace que te despiertes a las 3 AM como un reloj. No hay que tomarlo muy a la ligera eso de decir ya es la entidad que te está molestando. No, no necesariamente. A veces puede ser uno mismo, a veces por diferencias horarias en nuestras actividades, por estrés, por muchos factores, el cerebro se programa y es cuestión a veces de reprogramarlo simplemente. Bien, a ver, ¿qué dice Angélica nuevamente? Y cuando sientes que alguien te observa, pero no le hago caso, solo fue una vez, pero no tuve miedo. Puede pasar, como te digo, todos tenemos un grado de sensibilidad.
Y muchas veces en ese grado de sensibilidad, por unos instantes a veces logramos percibir algo. Hay quienes tenemos bueno, todos venimos con dones, pero hay quienes tienen el don y es permanente. Pero también cuando es permanente nos acostumbramos y es como si viéramos a una persona más en la calle, solo que aprendemos a diferenciar lo que es de este plano de lo que es del otro. También como parte de la formación, no solamente de los reikistas, sino todos los que están en el área espiritual, es aprender a diferenciar los planos. Si se te mezclan los planos, se te sale un tornillo, así de simple, ¿sí? Es una cosa es lo que percibes de un plano aparte de este y otra cosa es el plano en el que estás, el plano físico. No hay que perder ese equilibrio. Bien, a ver, ¿es importante el agua bendita para limpiar una casa? A ver, yo creo en Dios, obviamente, y también creo que existe el agua energizada y que en el agua bendita. Sin embargo, ¿quieres que les diga qué es lo que realmente sirve para limpiar una casa? La confianza. Si yo voy a animarme a hacer una limpieza de una casa, una armonización de una casa, luego yo tengo que saber que, claro, Dios me dio una fuerza determinada a mí, pero es realmente la fuerza de Él la que está detrás de mi ser. Y yo debo confiar en eso, plenamente. Y ojo, cuando digo plenamente es totalmente, sin temor absoluto. Yo puedo tener temor, por ejemplo, saben muchos de ustedes que soy socorrista de Cruz Roja y en mis años ha habido situaciones que me han puesto en riesgo, sí. Y he tenido miedo, por supuesto que lo he tenido, pero hay que superarlo. Pero sin embargo ese miedo me hace ser precavido. Y ese ser precavido, pues me evita golpearme, quemarme o hacerme algún daño. Pero en la parte espiritual el miedo desaparece. O tienes confianza o tienes miedo. Es un poco radical, pero es así. Es confianza absoluta, por tanto cero miedo. ¿Y por qué tengo esa confianza absoluta? Porque sé que hay una fuerza mayor que está detrás de mí en lo que hago, si es que estoy trabajando para luz. Entonces, lo primero que debes tener es confianza plena o fe para los quienes quieren llamarlo fe, real, ¿ok? Porque si no tienes confianza plena, si no tienes fe real, el agua bendita no te sirve de nada, ni los libros sagrados te sirven de nada. Una vez, hace unos años, me fui a limpiar una casa en Petitoars. Realmente la casa por fuera, por el tipo de arquitectura, era una clásica casa de terror, ¿sí? Y cuando estuve en una de las habitaciones con agua bendita y acompañado de la persona que me había pedido que fuera, de repente y literalmente me golpearon la mano en la que tenía el agua bendita y fue a parar al piso. Me agaché a recogerla y se alejó el pomo rodando. Entonces dije, pues qué raro. Volteé y la persona que me acompañaba parecía una maraca. Estaba aterrada la persona que estaba atrás mío acompañándome. ¿Qué tuve que decirle? Por favor, sal y cierra la puerta. ¿Cuál fue ahí el factor, el punto débil? El temor. Temor igual falta de confianza. Y se dan cuenta, hay un gramo de temor y la entidad negativa toma fuerza. Tiene que ser cero temor. Si no, ni el agua bendita ni los libros sagrados te van a servir realmente. La principal fuerza y que tienes que bendecir es tu propio ser interno. De ahí parte. Lo otro son herramientas. Que cada creencia le da su fuerza, cada creencia le da su rol, pero finalmente lo que tienes que fortalecer totalmente es tu ser interior, si vas a hacer este tipo de cosas. ¿Okay? Si sientes que no tienes la fuerza o la confianza necesaria, no lo hagas. Mejor no lo hagas. ¿Sí? O pide a alguien para que lo haga. Pero sin embargo, a pesar de que vaya alguien a hacer la limpieza y la armonización, desde ya tienen que plantearse que tiene que haber cambios. Es posible que tengan que haber cambios de familia, cómo están su tema de familia, cambios emocionales, cambios en su comportamiento de pareja, si son pareja, de padre-hijo, etc. ¿Por qué? Porque si yo voy a una casa, la armonizo, se siente diferente la casa de repente.
me voy y todo continúa igual, en 5 minutos todo regresa a lo que era antes. ¿Sí? No solamente es limpiar la casa, es hacer un cambio con todas las personas que viven dentro de la casa. Eso es lo más importante. A ver, Lisbeth, ¿cómo podemos saber si los entes o fantasmas que hay en las casas no son malos? ¿Hay alguna señal? O sea, si por ejemplo veo uno y lo veo de blanco, ¿quiere decir que es bueno? ¿O de qué depende? Gracias, Lisbeth, por la pregunta. A ver, ya. Yo estoy vestido de negro. Es mi uniforme como maestro de Reiki. ¿Soy malo? Pues no. Los colores son algo que es la percepción física que tiene nuestra vista gracias a un complejo sistema con mi cerebro y a la luz, que determina el negro como ausencia del color o las demás variantes dependiendo de esta orden que se da al cerebro y después regresa y lo convierte en los colores. Esa es la parte física, la que vemos como colores. Energéticamente no existen colores. Energéticamente no existe, en teoría no existe la computadora, ni la CPU, ni todo lo que me rodea. Así que el de qué color se vea o no se vea es muy relativo. A veces la luz no implica necesariamente bueno. Nosotros conceptuamos luz y oscuridad para darnos una idea, porque tenemos que ponerle un nombre. Pero pasado hacia el lado espiritual no necesariamente es así. A veces se puede cumplir sobre ¿cómo se llama? El lobo disfrazado de oveja. O lo que les dije creo ayer, los grandes aprendizajes que vienen en paquetes feos. Tú ves un paquete de regalo horrible, todo maltratado, y no te das cuenta que adentro hay un gran aprendizaje, ¿no? Y lo dejas de lado. Es igual. Las entidades se presentan de diferentes formas y tienen que ver mucho con su situación de vida que tuvieron. Sí. Acuérdense que cuando están todavía acá las entidades, no se han aperturado a esa conciencia universal, si se le quiere llamar así. Cuando ya uno traspasa eso y se apertura a esa conciencia, ya sabes quién fuiste, pucha, metí la pata, pues la metí. Aprenderé y seguiré evolucionando, iré para adelante. Pero cuando se quedan atrapados y no han podido abrir esa expansión de conciencia, siguen viviendo una situación, siguen aferrados a algo. Y eso genera que ese tipo de energía genere frecuencias diferentes. Y no necesariamente porque yo lo vea una entidad de color blanco, significa que venga otra persona sensible y lo va a ver blanco. Lo puede ver gris, blanco, oscuro, negro. Puede ver una mancha sin forma. Mucho depende de la percepción. Lo que sí puede pasar es que por conceptuarlo tú y tenerlo aquí, que blanco es bueno y negro malo, sea tu forma de interpretar lo que estás percibiendo. Vale decir, yo percibo una entidad negativa, esa es mi percepción, y mi cerebro lo matiza con una forma y lo puede matizar de negro. Pero si yo, por ejemplo, voy y busco esa entidad y la veo o la percibo, capaz la perciba de color blanco, porque a mí me da igual si es negro, blanco, amarillo, cualquier color. Lo que busco yo es la percepción de su frecuencia de vibración que tiene y su frecuencia de vibración. Eso me importa, porque tengo esa parte fracturada, no me guío del color. Pero si yo tuviera en mi cerebro blanco bueno, negro malo, es posible que mi percepción al tratar de interpretarse, porque de todas maneras va a pasar por mi cerebro, me lo haga ver de tal o de cual manera. ¿Sí? Bien. Entonces depende de tu percepción, Liz. Y Liz es una de mis alumnas. Muy buena pregunta, Liz. Entonces, depende mucho de la percepción precolocada que tienes acá, la que te va a indicar negro o blanco. Y es normal, no te preocupes. Muchos relacionan los colores claros a bueno y los colores oscuros a malo. Es cuestión de ir borrando ese chip, yendo un poquito más allá. Entra un poquito más allá. Bien.
Luego, a ver por acá. Yelitza, una vez una entidad que era como una nube negra y que cuando entraba a un lugar, esa entidad, el foco estaba prendido y se bajaba la luz. Oh, ¿qué se puede hacer para que se vaya? Ya, eso va a ir con una parte de acá. Primero que nada, ya les dije hace un momento, o tengo confianza o fe, como queramos llamarlo. A mí me gusta usar la palabra confianza porque es neutra, lo puedes aplicar en cualquier tipo de creencia. O tienes confianza o tienes temor. Ya les dije, para las cosas físicas es bueno tener temor, te hace precavido. Pero cuando hablamos de espiritualidad, o tienes temor o tienes confianza. Es radical, así de simple. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, fortalécete. Fortalece espiritualmente. ¿A través de qué? A través de tu religión, tu oración, si eres creyente, no lo sé. A través de una disciplina espiritual, a través de la meditación, de conocerte a ti misma, de trabajar el agradecimiento hacia ti misma, lo que Dios cree en ti. Porque si tú reconoces la fuerza que Dios ha dado a ti, en tu persona, pues entonces no tienes nada de qué temer. Otra cosa que una entidad, eso me ha pasado muy seguido, las entidades negativas aprovechan mucho de algo, que la gente no sepa que tiene el libre albedrío. Si una entidad quiere influenciar en una persona, lo primero que va a hacer es machacarte y machacarte y machacarte hasta que pienses que no puedes hacer nada. Y es falso. La persona se puede reservar el derecho de admisión. Si tú eres consciente de esa libertad y la sabes aplicar, tú le dices largo de acá y se va. Confianza plena, uso de tu libre albedrío, das la orden y se va. Desconfianza, temor, no saber que Dios te dio la fuerza para hacerlo, hacen lo que quieran contigo. ¿Sí? Por eso le dije hace un momento, lo más importante es la confianza. Cuando tú tienes tu espíritu fortalecido, con una confianza plena, no pasa nada. Y eso lo he hecho. Hay alumnos que han tenido oportunidad de ir conmigo a limpiezas. Es retírate de acá y punto. Y de inmediato cambia la energía. Pero a las personas que viven ahí tengo que enseñarles eso, que tienen la capacidad para reservarse el derecho de admisión a su casa. Es su casa. Porque si no, yo me retiro y al poco tiempo todo regresa a la normalidad. Finalmente es su casa. Ellos tienen que proteger su casa. Ellos tienen que llenar, es como marcar territorio. Ellos tienen que llenar de su energía cada espacio de su casa. Y una energía que tenga que ver con luz, con amor, con un tipo de frecuencia de energía que la entidad oscura no soporte. Es como, y ese ejemplo creo que es claro y se lo doy a mis alumnos, es como que yo le echo baigón a un patio y le digo, señora cucaracha, pase usted. Me va a decir, ¿estás loco? No lo soporto. Si yo cambio la energía de mi casa con la actitud, con amor, con amores de familia, con un trabajo conjunto de familia, como dice, todos contra uno, pero con amor. No, por si acaso no se pongan a insultar a las entidades, con amor. Entonces esa entidad, si es negativa, no lo va a tolerar. No va a tolerar el estar ahí. Va a tratar de evitarle que lo hagan, porque no tolera eso. ¿Ok? Bien. A ver qué más hay por acá. A veces tengo miedo de apretar acá los botoncitos porque yo capaz. Bueno, espero, Yelitza, haberlo respondido. Hay respuestas mucho más amplias, pero bueno, no, sabes que este sistema no da mucho tiempo. De repente más adelante podemos volverlo a retomar, porque es muy bonito ese tema realmente. Ya sabes, tienes el derecho de admisión de tu casa. Ponte fuerte, fortalécete y te aseguro que lo logres. Bien. Cuando uno ve a la persona de blanco, ya, sí, Mari, muchas gracias, Mari.
Ya lo dije, tenemos una preconcepción de blanco y negro en el cerebro, ¿ya? Y no necesariamente la percepción de una persona es la misma que otra, no necesariamente. O a veces sí puede ser el tipo de frecuencia que emite una entidad que por lo general no es una entidad negativa, pero más tiene que ver con el preconcepto que ya tenemos y obviamente cuando percibimos esa percepción que pasa a través de nuestros sentidos, más allá de los cinco, de todas maneras pasa por el cerebro. Y si tienes ya un preconcepto de lo que es blanco y negro, bueno o malo, entonces lo va a usar para darte o tratar de indicarte algo, tratar de enseñarte a que algo está pasando. ¿Sí? En mi caso no pasa porque yo he roto un poco eso. Para mí blanco o negro no va. Y a veces tengo percepciones ya diferentes o de otras formas. Que seguro que ahí tengo mis conceptos propios que también a veces me falta deshacer, pero va más allá. No se puede pensar sobre espiritual pensando como físico. Es diferente. Hay que borrar un poquito más eso para que la percepción sea más pura. Bien. Nos podemos contactar con un ser querido que está muerto. A ver, ya. Hay veces en las que se hace necesario, pero no contactas al ser querido que está muerto y que ya trascendió. Ya se fue, ya siguió su camino y tiene que seguirlo, es la idea. No estamos acá para quedarnos amarrados, pero hay entidades que sí pueden quedarse en una casa o en un espacio por un apego que es emocional, físico, material, y bueno, no es que le estés deteniendo el camino, está ahí. Y muchas veces piden ayuda, puede pasar. Entonces, ¿hay forma de contactarse? Sí, hay formas. ¿Es bueno experimentarlo? No. Hay que tener mucho cuidado, porque a ver, ¿cómo lo explico? Si yo fuera un ángel y me apareciera ante ti, buscaría, nuestro cerebro es como un libro abierto, que cualquier entidad, buena o mala, usa. Tenemos como un libro abierto. Y voy a decir, a ver, ¿quién está en su cerebro? Ok, su mamá, su papá o alguien que falleció. Y voy a tomar la forma de esa persona. Y eso lo hace cualquier entidad. Tomar la forma es condensar energía y generar una aparente forma física. Condensar energía, eso es ciencia, condensar energía, más denso, más sólido, más duro, menos denso, pues el aire, el humo, lo que gusten. Entonces, condensar energía se puede, una entidad espiritual puede hacerlo y tomar y adoptar formas que saben que tú conoces, que no necesariamente es el familiar que falleció, por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando hay ese apego al familiar que falleció, hay sentimientos, hay emociones que están de por medio ahí y que forman una carga. Y a veces queriendo cosas buenas sobre esa persona generamos cargas negativas, porque el apego de por sí ya es una carga negativa, así sea por amor. Por eso es el tanto daño que hace el apego a personas que parten, que se quedan apegados a cosas materiales, por ejemplo. Parece bonito, ¿no? Ay, yo quiero que te digo, mi Mustang 67 y no me despego de mi Mustang 67. Qué lindo, le gusta su Mustang 67, pero qué malo. Realmente es una carga negativa, no es positiva. Así sea el mejor Mustang 67 que exista. ¿Mm? Entonces, el apego es una carga negativa a las finales. Y una persona, que es la persona que está viva, del momento que añora al punto de convertirse en un apego a esa persona que ya se supone debe partir, está generando una carga negativa en base a eso. Y también está atrayendo a cualquier entidad negativa del entorno, de bajo nivel o de baja frecuencia, que pueda aprovechar las circunstancias. Son como unos pequeños depredadores o aprovechadores. Están ahí a la mínima cosita. Y hay desde los calichines muy pequeños hasta los que son más fastidiosos. Entonces, el apego hay que tratar de eliminarlo. Hay que trabajar más con lo que es el agradecimiento, con el ver el legado de la persona. Eso sí puede quedarse. No solo se puede quedar, sino que lo pueden mejorar y cultivar y transmitir a los hijos y a los nietos y hacer que esa persona continúe con ese legado. Pero procuren no apegarse. El hecho de contactar a un ser muerto es de por sí apego. ¿Se puede? Claro que se puede,
A veces se hacen preguntas simples cuando voy a una casa y sé que está ahí la entidad, pero lo que hago es, de arranque lo voy a hacer, es aperturar, hacer un portal para invitar a esa persona que se vaya y siga su camino. Eviten el apego, eviten el apego a sus cosas, eviten el apego emocional, el apego en general. No les va a hacer bien a ustedes como entidades el día que toque partir y no le hace bien a la entidad que ya tiene que partir si ustedes lo retienen. Es una carga negativa. Bien, a ver qué más preguntas por acá. Sí, sí, hay que retomarlo. Eh, Ángel me ha puesto muchos se suicidan por eso. Sí. Muchas gracias por compartir el conocimiento, Santi. Gracias a ustedes también por estar ahí. Bueno, entonces ya le dije, eliminar el temor, espiritualmente no debe haber temor. O hay confianza, es una balanza, o es el uno o es el otro, espiritualmente. Físicamente es bueno tenerlo, sí. Hasta los que hacen cosas arriesgadas, pues tienen que tener temor, les ayuda. Te ayuda a ser precavido, a cuidarte, pero espiritualmente no. ¿Mm? Bien, cuando buscar ayuda, ya se lo he dicho. Por ahí creo que hay otra pregunta. Sí, me pone acá Francesca, es decir, que una persona fallecida que ya trascendió, ya no puede contactar a sus familiares o no puede manifestarse. Una persona que fallece y que trasciende, que pasa ya del otro plano, que tiene su expansión de conciencia, no lo va a hacer. Porque no forma parte de una entidad espiritual esa gran debilidad que tenemos los seres humanos hacia el apego. Vale decir, por ejemplo, me toca estirar la patita. Y ya cuando estoy del otro lado, tengo mi expansión de conciencia y sé, por ejemplo, que me tocó ser el papá de tal persona, el papá de tal otro, hijo de tal persona, sobrino de tales, tales, tales. También puedo llegar a saber que, pucha, la regué, pues me equivoqué, fallé en esto y aquello. Pero bajo un entendimiento diferente, si es que he trascendido. Porque mi lado humano, que está sujeto a emociones, intereses, necesidades y cuanta cosa, ya lo abandoné totalmente. Al aperturarme mi conciencia, abandono totalmente eso y mi enfoque sobre la existencia es diferente, totalmente, no se imaginan la diferencia que hay, ¿sí? Entonces, y por tanto, por más que me llamen, pues no, porque voy a decir, sabes, hijito, ahí nomás, anda a hacer tus cosas, no me cargo en. Yo debo seguir mi camino, el que me toque. Antes me tocó ser el hijo de tal, y si creen en vidas pasadas, pues anterior, sé que fui el hijo de tal o el padre de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y me tocará seguir adelante de repente en un tipo de evolución. Ya no soy la persona que me tocó ser en esa vida, soy mucho más que eso, como todos ustedes. Realmente somos mucho más de lo que somos ahora. Entonces, a la pregunta que me colocan acá, pues no, si ya trasciende la persona, no va a regresar. Esa persona ya trascendió y tiene un entendimiento muy diferente de lo que tiene el ser humano. Ya no hay emociones de este tipo, ya no hay apegos, ya no hay necesidades. Es muy diferente. Espero haber respondido bien la pregunta, Francesca. Bueno, gracias a ustedes también, Florcita. Luego por acá, a ver, ya les dije que cuando buscar ayuda en una casa, si hay que este tipo de cosas, pues cuando comienza a haber dolencias físicas o manifestaciones físicas o psicológicas. Y corresponde a los profesionales de cada área. Si no es malo, ya les dije la vez pasada, ir al psicólogo. Los psicólogos van al psicólogo, los terapeutas van a los terapeutas. Y bueno, de vez en cuando es bueno ir, conversar con alguien. O como mi esposa solía decir, la amiga a la que se le paga. ¿Mm? Está bien, es bueno tener ese tipo de cosas. Ahora, no siempre lo que sucede es culpa de las entidades. Ya les dije hace como 2 presentaciones que tendemos mucho a echar la culpa al resto de cosas, hasta la mosca que pasa, pero somos incapaces de reconocer en qué grado nosotros somos responsables de las cosas que nos pasan. Bien, y tampoco es bueno atribuirle cosas a los demonios, porque hay muchas personas que les escucho, el demonio tuvo la culpa cada vez que tal cosa.
No se le atribuyan, no le den más mérito del que le corresponde. ¿Sí? El pobre está de repente dándose un baño de salitre y dicen, ¿yo qué? Yo no hice nada. ¿Sí? No le atribuyan cosas a entidades negativas que por lo general la responsabilidad es única y solamente de las personas. Y ahí es donde tienen que analizar las cosas, o ir donde un terapeuta, donde ir donde un psicólogo, donde ir donde un especialista que diga, ¿qué está pasando en mi casa? Ya saben que ahí puede haber problemas de familia, problemas, preocupaciones. Las preocupaciones generan una carga muy fuerte. Las cargas familiares pueden ser muy fuertes energéticamente y pueden generar actividad que viene de una entidad, no, que viene de nosotros mismos, porque nosotros también tenemos energía y tenemos capacidades. Y un arranque de ira o un arranque de preocupación podemos reventar vasos sin tocarlos. Me ha pasado un montón de veces, me ha salido demasiado caro porque eran vasos de laboratorio, ¿sí? Pero pasa, se revientan focos. ¿Tuvo una entidad la culpa? No, es tu propia carga de energía. No subestimes la carga y capacidad energética que tienes. Todos tenemos dones, todos tenemos carga y fuerza. Podemos hacer muchas cosas. Y en un arranque emocional fuerte podemos desatar mucha energía. Y le echamos la culpa a las pobres entidades que están en lo suyo. O como ya dije, al demonio que está dándose su rico baño de azufre. Entonces, trabajemos en reconocernos a nosotros mismos, primero individualmente y después como familia, y veamos qué tipo de carga generamos dentro de nuestra casa y hagamos los cambios necesarios, que va desde cosas tan simples como poner unas flores o sembrar unas flores ahí, o cambiar un color más claro, de repente hacer cambios en la estructura de la casa que se puedan hacer. A veces detalles tan pequeños que pueden servir para hacer esos cambios. Bien, o la forma como nos hablamos en familia. Sí, de vez en cuando hay explosiones, como en todos lados, pero cuando hay amor de por medio, esas explosiones se mitigan y regresa a la normalidad de inmediato. No se genera, ¿cómo se dice?, recuerdos malos, no se genera energía mala. No te quedas con esa carga ahí guardada, se disipa, pero tienes que cultivar el amor en familia. Activo, decirle a tu pareja te amo, decirle a tus hijos te amo, que ellos te lo digan, o a tu mamá de vez en cuando. A veces somos un poco reacios, pero hay que hacerlo. Y si no es con palabras, con acciones o con detalles, o con la energía misma en silencio. Hay quienes no les gusta manifestarlo, no tienen la costumbre, pero háganlo de alguna manera. Bien. Entonces, lo otro también que se puede hacer es pedir a alguien que haga una investigación en casa. Ya les dije, hay varios grupos que hacen eso. Yo también lo hago. Y lo primero que se busca es evidencia. Mi evidencia más práctica es percibir y si se puede, se sale fotográficamente, pues pues así, usar la tecnología para detectar algo, en este caso las fotografías. Eh, También puede ser a través de instrumental o con varillas de radiestesia. Hay varias formas realmente de, ¿cómo se llama?, de trabajar eso. Y dependiendo de lo que sale, pues se ve qué acción se va a tomar. Una vez fui a un lugar donde había una entidad y una niña que estaba bastante perturbada, vamos a una niña X porque obviamente no se puede hablar de qué persona es, son casos. Y esta entidad que aparecía era una entidad ni siquiera familiar, sino de una conocida que había partido. Y su forma de llamar la atención era perturbar a la menor con visiones de algo que potencialmente podía pasar, y es que había una persona que vivía ahí que era potencialmente peligroso para esta persona, para esta niña. Y esa fue la forma en la que pidieron ayuda. En este caso me pidieron la ayuda a mí. Este, pero a veces lo que asusta realmente no es con una mala intención. Por eso es tan importante averiguar qué es lo que está pasando. Podría ser que están tratándote de avisar sobre algo para bien, no para mal, sino algo para bien.
Entonces, no todo lo que parece malo, terrorífico, lo es realmente, ¿sí? Las entidades definitivamente coexisten con nosotros, ya les digo, hay unas que están en su propia onda, en su propio mundo, ni caso nos hacen. Sin embargo, si hay alguien que es sensible, lo va a percibir. Una clásica, ya les dije hace un rato, es ver a alguien atravesar paredes, muros. Para esa persona no existe el muro, ahí había un pasaje, un parque, había un patio, puede haber un montón de cosas. Están en lo suyo. Pero hay otro tipo de entidades que sí están activas y que coexisten y se relacionan con nosotros. Había el caso de una amiga que veía a una niña. Es más, esta persona ya dormía hasta con la luz prendida. Y me acuerdo de este caso porque es un caso bien simpático. Yo le dije, cuando conversó conmigo, le digo, tú te imaginas, imagínate, ¿se acuerdan de la ley del hielo? Nadie te habla, nadie te mira. Imagínate una pequeña, porque todavía tiene la conciencia de que es una niña, y estar en una fiesta con más de 50 personas y nadie te hace caso. Es una ley del hielo permanente, es estar solo, sentirse solo sin estarlo, porque está en un plano atrapada. Entonces, si te pones en el lugar de la entidad, es terrible sentir eso. ¿Ok? Y si ella detectó que tú tienes la sensibilidad necesaria y el agrado por los niños, porque le gustan los niños, y tienes la sensibilidad necesaria, es muy seguro que va a pegarse a ti y va a buscar la forma de contactarte. Tengan en cuenta que la entidad, nosotros nos vemos de carne y hueso, pero la entidad, más que nuestras características físicas, lo que está viendo es nuestro cuerpo energético. Y en esa frecuencia de energía está marcado nuestra capacidad también para percibir, en mayor o menor grado. Entonces, esa entidad detecta a esta persona que tiene esa sensibilidad y va a tratar de llamar la atención. Entonces le dije, cuando sientas que te mueven las cosas, que las ponen en otro lado y sabes que es esa niña que la has visto, no esperes a que te esté moviendo nada. Llega a tu casa, ponte a cocinar si vas a cocinar, cuéntale cómo te ha ido ese día. Hola, mira, me ha ido muy bien, he salido acá, he hecho esto. Hazla sentir que sabes que está ahí. Y efectivamente lo hizo. Y me imagino y creo, le fue bastante bien en eso, en ese tema. Porque ya les digo, sentir soledad aún estando acompañado no es agradable. Y una entidad que puede tener años de años en esa situación, siendo una niña, o no necesariamente murió de niña, pero su consciente ahí es de niña, pues es tremendamente perturbador. Entonces, no todos los temas con entidades tienen que ser aterradores. Hay bastantes cosas que son muy bonitas, como te digo, con un sentimiento muy, muy bonito, muy, muy fuerte. ¿Mm? Bien, hay herramientas que se pueden usar para limpieza de casa. La magia del WhatsApp. Bueno, ya les dije, fotos, puede ser un grado de evidencia. A veces sale, a veces no sale, no todas las fotos son. Meditación, o medición, perdón, medición con equipos electrónicos, ahora existen muchos. Las varillas de radiestesia también se puede usar, psicofonías también se puede usar, ¿sí? Particularmente, digo, yo uso las varillas, la percepción y eventualmente las fotografías. A veces he tomado hasta 90 fotos y no salió ni una, porque tiene que cumplirse algo muy importante. Lo percibo, sale en foto, vale. No se percibe, sale en foto, no vale, porque puede ser una ilusión óptica simplemente. Hay que ser, si van uno a investigar estas cosas, hay que ser bien rígido, bien exigente con los resultados. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Algo muy importante para los que me escuchan y practican alguna de las disciplinas que tienen que ver con esto y que usan estos instrumentos como el péndulo o la varilla. Se lo digo de verdad, el péndulo no lo uso. Hay gente que lo sabe usar, yo no lo uso. Y las varillas de radiestesia las uso, pero no los uso para mí. ¿Qué pasa?
cuando voy a un lugar a hacer una investigación, me acompañan dos personas muchas veces. Uno, un alumno que escojo, que más que aprender a limpiar, lo que me interesa es que aprendan a eliminar el temor. Eso es, eliminar el temor, que es muy importante. Y la otra persona que me acompaña es el anfitrión, o sea, la persona que me llamó para ver la casa, porque alguien me tiene que guiar, no conozco la casa totalmente, y alguien me tiene que confirmar lo que se va percibiendo espacio por espacio. Entonces, cuando yo uso las varillas de radiestesia, es más para que esa persona, que es el anfitrión que me llamó, participe de lo que está pasando. Vale decir, si las varillas se mueven para un lado, vamos para la izquierda, ok, vamos para la derecha, o este es el punto, o sí o no. Entonces la persona comienza a participar conmigo, porque también podría usar la percepción simplemente sin las varillas. Entonces, para mí es un instrumento la varilla en la que puedo compartir esa experiencia con la persona que me acompaña. Bien, pero para los practicantes de disciplinas o de temas espirituales o que también quieran entrar a este tema de investigar, ¿cómo se llama?, el área paranormal, no se acostumbren o mal acostumbren al uso de estas herramientas. Lo que tienen que hacer es cultivar sus dones personales, su percepción, explotarla al 100%, trabajarla al 100%. Hay muchas personas que tenían una excelente percepción, usaron estos instrumentos y ahora dependen de los instrumentos. La varilla simplemente es una extensión de tu propia energía, es un elemento sensible que va a reaccionar de acuerdo a lo que tú le mandes, muchas veces, o de acuerdo a lo que percibe en el ambiente, pero la idea es que lo percibas tú, no el instrumento. Entonces, usarlo sí, denle un uso adecuado, de repente para que compartas con la persona que te acompaña la experiencia, pero no se malacostumbren al aparatito, porque más importante que la varilla funcione y se mueva sola es que sus dones se desarrollen, los trabajen y les den esos dones la información que necesitas, ni demasiada ni poca, la necesaria. Créanme que a veces hay cosas que mejor es no saberlas. Y eso lo he aprendido a las buenas y a las malas. Hay cosas que mejor es no saber. No se concentren en saber las cosas. Yo particularmente a Dios le pido, si algo tengo que ver, saber de alguna situación o persona, házmelo saber. De lo contrario, no. ¿Concentrarme en saberlo? No. Paso. Porque todo viene con una carga. Es algo así como la persona que quiere la suerte de otro. Claro, estás queriendo la puntita del iceberg de esa persona, pero no te das cuenta que debajo del agua hay tremenda carga y te la vas a recibir también esa carga. Bien, entonces espero haber respondido estas preguntas que me hicieron para el día de hoy. Quiero, antes de terminar, compartirles algo que me gusta compartir con las personas, tanto en charlas como personas que vienen o venían, porque ahorita estamos con este asunto del COVID, difícil que vengan. Cuando yo pregunto, ¿eres perfecto? Es una pregunta que me encanta hacer, tanto en charlas o las personas con las que estoy. A veces digo, levante la mano en una charla así con personas, el que es perfecto, y todos se quedan con las manos abajo. Y esa es la parte que quiero compartir con ustedes. Dios creó a una sola persona con dones, defectos, virtudes, apariencia física, al lado psicológico, con todo, con capacidad de errar, de aprender. Una sola persona creada para ser quien eres. Nadie más, ni el mejor imitador puede ser tú. Nadie. Eso te hace perfecto. No el que te salgan bien las cosas, no el que sepas más o menos. Por eso les digo siempre y se lo recalco, sean la mejor versión que pueden ser de ustedes mismos. Porque ahí está su perfección del ser. Tienen lo necesario, tienen las herramientas necesarias. No te van a mandar jamás sin tus herramientas. Reconózcanlas. Aprendan a usarlas. Sean una mejor versión de ustedes mismos.
¿Son perfectos? Por supuesto que son perfectos. ¿Le sale todo bien? No. Pero tienen los errores perfectos que te va a ayudar a aprender en su camino. Solo está dispuesto, ya digo, tienen que estar dispuestos a reconocer, a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué aprendo? O si creen en Dios, Dios, ¿y ahora qué tengo que aprender de esto? Y hacerlo. Y aprender con amor. No con, ay, tengo que aprenderlo, no. Aprenda con amor. Conviertan la energía, es básico para lo que hablamos hace un rato. Conviertan negativo en positivo. Las grandes cargas positivas pueden venir de grandes cargas negativas, es como un espejo. Es como un espejo. Uno dice, no, pero esto de acá es menos pesadito. Bueno, va a ser una carga positiva. Pero si logras cambiar una gran carga negativa, va a ser una gran carga positiva del otro lado. Porque todo va creciendo de forma proporcional. Es como un espejo, de un lado, tanto el otro. Crece 50 hacia luz, potencialmente eres 50 oscuridad. Eres 100% luz, potencialmente eres 100% oscuridad. Solo que uno decide, uso de libre albedrío, como ya les dije. Ustedes van a decidir si quieren estar en luz o en oscuridad. Lo que no quiere decir también que de vez en cuando no nos pasemos del otro lado. Por ejemplo, cuando se nos cruza una combi y estamos conduciendo. Pero de inmediato regresamos a la luz. Y cuando nosotros, como todos, podemos pasar de vez en cuando a oscuridad por alguna reacción que tenemos y estamos dispuestos a aprender de eso y lo transformamos a luz, luego eso, regresamos a luz. Y es muy posible que ya no nos vuelva a pasar. Entonces, amigos, hay un largo camino por recorrer, hay bastante por hacer. Y como siempre, si no alcanzo a leer ya todas las preguntas que vayan a aparecer por acá, el día de mañana, pues en el transcurso del día les doy una leidita, anoto las preguntas eh, y dejamos fluir a ver qué sale como respuesta. Alguien por ahí me preguntó qué libro puedo leer. Para los que me conocen del colegio saben que no soy muy animoso para las lecturas. De hecho, lo que les hablo ahorita viene de algún lado que el jefe yo le digo, al jefe le digo Dios, a Dios le digo jefe, de algún lado que viene la respuesta, es buscar en tu interior. Yo lo trato de hacer y trato de compartirlo lo mejor posible. No soy mucho de leer esas partes, no tengo una bibliografía que pueda recomendarles porque no, yo mismo no la uso. Pero hay grandes respuestas que pueden venir de su ser interior y de sus propias experiencias, si aprenden a transformarlas a la luz. Entonces, nada, espero sus preguntas, las que gusten, y encantado podré responderlas. Y si no las sé, pues lo averiguamos juntos. Siempre hay espacio para un aprendizaje. Como dicen, pues el que se hace maestro en algún punto del camino va a ser eternamente un alumno. Nos vemos, amigos, bendiciones para todos, cuídense bastante y nos vemos en una siguiente oportunidad.